¿Qué más sucedió en el mundo del deporte? Vamos a verlo con nuestras breves. El mexicano Isaac Palma ganó la prueba de 50 kilómetros, última de la Copa Panamericana de Marcha en Michoacán, donde dio con la marca para los Juegos Panamericanos Lima 2019 con un tiempo de 3 horas 49 minutos y 39 segundos. La selección mexicana de taekwondo ganó 6 medallas de oro, 4 de plata y 3 de bronce en el abierto de taekwondo en Sofía, Bulgaria, para quedar en primer lugar por equipos, esto rumbo al Campeonato Mundial de Manchester, Inglaterra, que se realizará del 15 al 19 de mayo. La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol abrió un procedimiento de investigación por las declaraciones del director técnico del Club América, Miguel Herrera, al término del partido entre Toluca y su equipo, donde el equipo escarlata se llevó el triunfo 3-2. La selección mexicana de básquetbol en silla de ruedas participará en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 en las ramas varonil y femenil. En la justa panamericana no solo competirán por medallas, sino por uno de los 2 cupos a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. El delantero mexicano Carlos Vela es líder de goleo en la MLS, luego de marcar un doblete en la victoria de su equipo 4-1 al Seattle Sounders. Andrés Brito, 21 Noticias.